Buenas tardes a todas. Voy a empezar hablando un poco de el mundo que viene en el sector de la salud. Se habla mucho de toda la revolución 4.0, la nueva revolución industrial, que lo estamos viendo en todos los sectores, pero poco se habla del sector de la salud, todos los cambios que vamos a ver en los próximos años. Vamos a pasar de un sistema que ahora mismo está centralizado, está enfocado en que los hospitales sean el centro de atención de nuestro sistema sanitario, pero vamos a pasar a un modelo descentralizado donde ya los hospitales no serán el centro de atención, serán los propios pacientes. Vamos a pasar a un modelo donde, por ejemplo, ahora mismo, yo si me pongo malo, voy al médico. Vamos a pasar a un modelo donde el médico va a prevenir y va a saber en tu casa qué es lo que te está pasando. Y de esa manera vamos a poder predecir qué te pasa antes de que sufras una enfermedad y vamos a tratarte antes de que pase. Después de esta breve introducción, me presento. Soy Gonzalo Adrià Mochales, cofundador de la empresa 9F Plus y Pocket Diagnostics. Lo primero de todo, quiero dar las gracias a CITEC porque este evento es apasionante, que podamos vivir esto en Asturias, podamos ver a gente mayor y gente pequeña conociendo qué son las máquinas 3D, conociendo qué son los coches eléctricos, conociendo todo este tipo de innovaciones. Y es un placer poder estar aquí, así que muchísimas gracias a toda la organización de CITEC. Y también gracias a nuestros colaboradores, tanto el CEI, Gijón Impulsa, AGE e IDEPA. Y para que me conozcáis un poquito más, para que sepáis lo que hago, por qué estoy aquí, os voy a contar un poquito qué es lo que está haciendo 9F Plus. 9F Plus observó que había un problema global, un problema llamado ictus, afecta a 16 millones de personas al año. Solo en España hay más de 120.000 casos y representa en torno al 10% del gasto sanitario. De cada 3 pacientes que sufren un ictus, un paciente va a tener una discapacidad leve o va a sobrevivir sin ningún tipo de discapacidad. Un tercio va a tener una discapacidad grave y un tercio fallecerá. Existen 2 tipos de ictus. El ictus isquémico, que se representa en el 85% de los casos, que está formado por un coágulo que se forma en el cerebro y que no deja pasar la sangre. Y el segundo tipo, estaríamos hablando de un ictus hemorrágico, estaríamos hablando de algo totalmente opuesto, que sería una hemorragia cerebral. Y solo existe un tratamiento, llamado trombolítico. Si le diéramos el trombolítico al paciente con ictus isquémico, este paciente lo más posible es que sobreviva. Si se lo damos al paciente con ictus hemorrágico, lo más posible es que esta persona fallezca. ¿Cuánto tiempo tenemos para darle a esta persona un tratamiento? 4 horas y media. Si consiguiéramos dar un tratamiento antes de las 2 horas y media, tendríamos un 91% de posibilidades de que este paciente sobreviviera. ¿Qué es lo que está haciendo 9F Plus? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy hablando del ictus? Estamos desarrollando un dispositivo, ya que hay ciertas moléculas que se ven representadas en nuestra sangre cuando una persona sufre un ictus, y esas moléculas, lo que hace 9F Plus es desarrollar un dispositivo para medirlas y poder predecir en menos de 20 minutos si una persona tiene un ictus isquémico o hemorrágico. Nuestra tecnología se basa en la detección de biomarcadores mediante inmunoensayos inmunocromatográficos, lo que sería el lateral flow, un test de embarazo que todos conocemos, pero aplicado a este tipo de enfermedad. Lo que utilizamos son anticuerpos conjugados a nanopartículas de oro para que nos puedan dar la señal, esa línea roja que vemos en los test de embarazo, y con una pequeña muestra de sangre podríamos realizar un ensayo y con casi un 100% de especificidad y sensibilidad, es decir, sin error, podríamos saber qué tipo de ictus está teniendo un paciente. ¿Cuál es el método de diagnóstico actual? El método de diagnóstico actual es mediante un escáner, mediante neuroimagen, y tarda entre 3 y 7 horas hasta tener un diagnóstico y poder tratar al paciente. Implica grandes máquinas como un escáner, grandes grupos de trabajo, lo que implica largos tiempos y un coste muy elevado. ¿Cuáles son nuestros competidores principales? Pues otros tipos de inmunoensayos, como puede ser ELISA. El problema es que no se puede utilizar porque tarda mucho tiempo en diagnosticar. También el escáner, pero tiene un coste entre 1 y 3 millones, no se puede utilizar en todos los lugares, además es mucho más lento y es menos preciso. Y si hablamos también de introducir escáneres en ambulancias, como es el caso de una ambulancia australiana que se ha creado, esta ambulancia
tendría un escáner, pero seguiríamos teniendo el mismo problema, y es que tardaría mucho en dar un diagnóstico. Por lo tanto, la solución que propone NIF Plus es más rápida, es más barata y es más precisa. Nuestro equipo está formado por 4 personas. Primero de todo, Marcos Ladreda, que es mi hermano. Él trabajaba en Cambridge y ya se dedicaba al desarrollo de dispositivos médicos. Ya había desarrollado un dispositivo para medir uno de los biomarcadores que nos dice si una persona tiene un ictus isquémico o hemorrágico, y por lo tanto nos decidimos a comenzar este proyecto. Se nos unieron en el camino Alessandro Scandurra, doctor de Biología Molecular de la Universidad Politécnica de Madrid, y se nos unió también Eduardo Gaude, que es doctor de Oncología de la Universidad de Cambridge. Y bueno, un poco para todo lo que es la parte de organización, pues estoy yo, Gonzalo, que soy estudiante de aquí, de la Universidad de Comercio y Marketing, y el director de la empresa. Y un poco los premios que recibimos el año pasado: recibimos el premio AGE a Mejor Startup, recibimos el premio Equilibria a Mejor Empresa en el primer foro de inversión, y recibimos el premio también a Mejor Empresa de Base Tecnológica del CEI el año pasado. Y bueno, después de hablar un poco de todo lo que es mi empresa, que es lo que menos me gusta, vamos a pasar un poco a lo que he venido a hablar. Creo que los investigadores son los nuevos emprendedores. Los investigadores no estamos hablando ya del futuro, estamos hablando del presente. Pero estos investigadores se van a encontrar con ciertas barreras para crear nuevos productos. Primero de ellos, la financiación. Evidentemente, este es el problema que más preocupa a la gente, la financiación. Hay que decir que hay vías, hay subvenciones, hay becas de doctorado, hay business angels, capital semilla, numerosas formas de financiar este tipo de proyectos. También es un gran problema, evidentemente, el sector de la salud. Siempre te estás enfrentando a grandes farmacéuticas como Bayer, te estás enfrentando a grandes marcas como Siemens, que se dedican al desarrollo de dispositivos médicos, pero no tienen la capacidad de pivotar que tiene una startup, que tiene un emprendedor, que tiene un investigador, que no tiene que soportar un modelo de negocio, que tiene que dar de comer a numerosos trabajadores, sino que puede cambiar su modelo de negocio de la noche a la mañana. Y también, evidentemente, la falta de tiempo que tienen estas personas. Pero la única solución: actitud, ganas, motivación, dedicar tu vida a ello. Y el mayor problema, bajo mi punto de vista, y por lo que no están desarrollándose más proyectos, más startups en el sector de la salud, es la falta de conocimientos de otras áreas. Evidentemente, un investigador no puede conocer la parte de empresa, no puede conocer la parte de propiedad intelectual, no puede conocer la parte de ingeniería, ni tampoco la de física. Es normal. Lo que hay que hacer es darle a los biólogos crear grupos multidisciplinares. Tenemos que tener en nuestros laboratorios un programador que sepa de inteligencia artificial, tenemos que tener un ingeniero que sepa de máquinas 3D, tenemos que tener a un biólogo que sepa de biología, y un médico, y un físico, y un químico, y creemos grupos multidisciplinares. Y las incubadoras, los centros de emprendimiento de las universidades deben ser la forma de darle a estos grupos una vía para que sus proyectos sean exitosos. Debemos crear modelos donde se genere retorno para nuestras universidades, nuestros hospitales y nuestros centros de investigación. Nuestras universidades, centros de investigación, hospitales deben generar patentes, pero también deben generar un know-how y deben generar, al final, capital humano. Y esto debe ser aprovechado. No podemos quedarnos en este escalón, sino tenemos que ir más allá, generar un nexo entre toda esta investigación básica y las personas. Las investigaciones normalmente se quedan al final se quedan en un armario guardadas, no salen a la luz, y las personas reales no llegamos a ver esas innovaciones. Por lo tanto, las spin-offs, las startups, son el nexo entre esos dos puntos. Y al final, y lo más importante, va a ser un mejor tratamiento de los pacientes. La gente va a tener mejor calidad y esperanza de vida. Y esto va a generar un retorno económico y social a nuestra sociedad. Y pasado este punto, voy a hablar desde mi experiencia en una de esas aceleradoras que para mí son la clave para que este tipo de proyectos se lleven a cabo. Ahora mismo NIF Plus y Pocket Diagnostics forma parte de la aceleradora de empresas de la Universidad de Cambridge. Es un programa que se divide en 4 fases, desde el comienzo de la idea hasta la consecución de capital riesgo. Normalmente tenemos programas, por ejemplo, como los martes de emprendimiento, donde vienen gente del sector. Por ejemplo, el fundador de Argo, una persona que empezó a hacer inteligencia artificial en 1994, el año que yo nací, que lleva 24 años haciendo inteligencia artificial,
y que este año ha conseguido 50 millones de libras de inversión, y ese tipo de personas viene a darnos su opinión. Puedes tomar una cerveza con ellos y hablar de este tipo de temas. O también el fundador de Alexa, el famoso Echo de Amazon, la próxima revolución en nuestras casas, la inteligencia artificial en nuestras casas. ¿Y qué nos da la aceleradora? Pues tenemos un programa en el que tenemos que seguir una serie de presentaciones en las que nos viene a ver inversores, por ejemplo, gente de las mayores farmacéuticas del mundo. Al final, Cambridge es el centro de la biotecnología a nivel mundial. Y también tenemos coaching semanal, tenemos mentores, por ejemplo, ahora mismo mis mentores son Chris Thomas, que ha sido director de ventas y de marketing de AstraZeneca en Reino Unido durante más de 10 años, gente que lleva en el sector trabajando más de 30 años, y también acceso a coworking, un acceso a un lugar donde podemos trabajar todos juntos, podemos trabajar todos los grupos juntos. Yo no tengo compañeros en la aceleradora, yo tengo amigos, y todas las startups trabajamos juntos y cada uno somos buenos en nuestra área. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde está Pocket Diagnostics? Pues ahora mismo estamos en la segunda fase. La primera sería un poco de desarrollo de idea del producto. Ahora mismo estamos en fase de desarrollo de nuestro prototipo. Después nos prepararíamos para la fase Accelerate Plus, que nos llevaría a la consecución de conseguir capital riesgo, y en el Accelerate Start, que ya están las empresas que han conseguido inversión. Por ejemplo, tenemos aquí Entomix, que ha cerrado una ronda de inversión de 1 millón de libras este año. Y, por ejemplo, la última empresa que ha marchado de la aceleradora ha sido una empresa que acaba de cerrar 10 millones de libras de capital riesgo. Ese es el objetivo de todas estas empresas, pero muy pocas llegan hasta el final. Os voy a hablar un poco de la Revolución 4.0 desde mi experiencia en esta aceleradora en Cambridge. Y, por ejemplo, he visto Biophonics, que está creado por 2 chicos que tienen 26, 27 años, y al final es un reconocimiento de voz para nuestro corazón. Lo que hacen es que comparan miles y millones de voces, miles de sonidos de nuestro corazón. Han creado una aplicación que se puede utilizar incluso en el móvil y con la que, si al medir nuestro ritmo cardíaco con sonidos, si estamos por encima de una curva estándar que ellos han realizado, si estamos por encima es que nuestro corazón está sano, si estamos por debajo es que nuestro corazón necesita una revisión. Y eso podríamos hacerlo todos los días en nuestra casa. Y esto es un producto que va a salir al mercado en los próximos meses. O, por ejemplo, Swift Molecular Diagnostics, que lo que está haciendo es algo similar al nuestro, pero en vez de medir lo que medimos nosotros, miden ADN para la predicción de enfermedades. También formamos parte este año, tuvimos la suerte de formar parte del evento Building Bridge Medical Science. Es un evento organizado por los estudiantes de la Universidad de Cambridge, donde invitan todos los años a profesores, invitan a startups, que lo que vamos allí al final a hacer es transmitir a los estudiantes de la universidad cuál es el futuro, cuáles los próximos retos globales que tiene nuestra sanidad y cómo poder arreglarlos y solucionarlos entre todos. Allí tenemos a mi compañero Eduardo presentando el proyecto, y allí conocimos muchísimos grupos, muchísimos proyectos apasionantes. Me voy a quedar con 2. El primero, profesor Babak Ziaye, de la Universidad de Indiana. Es profesor de electrónica e ingeniería informática. Tiene más de 200 publicaciones, numerosas patentes, una subvención del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, pero me he quedado con una cosa que me ha sorprendido, y es unas píldoras, unas cápsulas que lo que hacen es que tú la ingieres y te suministra la medicina en función de las necesidades de tu cuerpo. O también Benevolent Artificial Intelligence, mayor grupo de inteligencia artificial de Europa. No estamos hablando del mayor grupo en el sector de la ciencia, estamos hablando del mayor grupo de inteligencia artificial de Europa. Una empresa valorada en 1.500 millones de euros actualmente. ¿Qué es lo que hacen? Comparan miles, millones de publicaciones en segundos y sacan nuevas conclusiones de esas publicaciones. Lo hacen con el rigor que lo haría un científico, un profesor. Y un poco, como diría un profesor mío, vamos a repasar las mejores jugadas, un poco las conclusiones que quiero que saquéis de esta pequeñita charla. Y es, al final, en el sector de la salud, lo que viene es un modelo descentralizado y una democratización de la salud. Estamos hablando de que una persona que viva en un pueblo de Asturias va a tener el mismo acceso a unos servicios sanitarios que una persona que viva en Oviedo. Estamos hablando que esto está pasando en otros sectores, como en el blockchain, como el Bitcoin. No estoy hablando de que sea una moneda, que sea volátil, que la gente está sacando dinero. Estamos hablando de que una persona en África que puede tener un smartphone puede tener el mismo acceso a un banco o a dinero que lo puede tener ahora mismo una persona aquí. Si lo trasladamos a la medicina es lo mismo. Estamos hablando de que todas las personas en el mundo seguramente puedan tener acceso al mismo tipo de asistencia.
Estamos hablando de un menor coste, por supuesto. Y al final de todo, y lo más importante, no hablamos de menor coste económico, hablamos de menor coste social. Estamos hablando de una mayor calidad y esperanza de vida para todos. Y en el campo de la investigación y lo que deben hacer los investigadores, los emprendedores y la forma de generar este cambio en nuestro sistema sanitario es la creación de grupos multidisciplinares. Hay que trabajar juntos, hay que trabajar ingenieros con informáticos, con gente del campo de la biología, por supuesto. Y las incubadoras en las universidades deben ser la clave, deben ser el motor que genere estos cambios. Debemos crear incubadoras donde conectemos a gente de la Facultad de Empresa, con la gente de la Facultad de Biología y con la gente de la Facultad de Química y generemos un proyecto junto a la universidad. Y al final de todo, generar retorno a nuestra sociedad, tanto económico como social. Y un poco para acabar, y es simplemente una reflexión, creo que estamos en una era en la que tenemos muchísimas posibilidades, donde los grandes van a caer y donde están cayendo. Walmart está cayendo, General Motors cayó y pequeñitas, empresas pequeñitas están creciendo. Hasta ahora, la historia de David contra Goliat, David solo tenía piedras. David ahora tiene drones, David tiene inteligencia artificial y David va a cambiar el mundo. Y no va de millennials, no va de startups, va de personas. Las personas en nuestro día a día debemos ser emprendedoras y debemos cambiar nuestra sociedad y debemos digitalizarnos. Muchísimas gracias por vuestra atención.